Suscríbase, comparta y dé like del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre del Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. No removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el rechazo que le produce a Jesús algunas creencias, narra San Lucas que algunos hombres fueron a ver a Jesús, pero no dice quiénes eran y solo que le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. El relato de este evangelio pertenece a Lucas, no lo narran los otros evangelistas. El sentido que manifiesta es mostrarnos el rechazo que le produce a Jesús algunas creencias sobre casos circunstanciales especiales, como pensar las desgracias le llegan a la persona como castigo por sus pecados. Por eso es que Jesús les responde a modo de comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Jesús finaliza su comentario diciendo ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Hay 2 casos conocidos solo por los evangelios. Si leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículos del 1 al 3, encontramos el texto siguiente: pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. En este fragmento de Lucas se cita 2 casos conocidos solo por los evangelios. Uno fue una matanza de galileos que hizo Pilato en el templo mientras ofrecía sacrificios. Este tipo de brutalidades cometidas por los procuradores romanos en el templo, lo mismo que por Arquelao, por otros, no eran situaciones raras. Se conocen por Josefo. Josefo es un historiador judío de aquella época. Varios casos afines. En todo caso, Pilato era capaz de hacer estas y otras barbaridades. En el segundo caso, Jesús expone el asunto de los 18 hombres que murieron aplastados por la torre de Siloé y le hace una pregunta: ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Como información aparte, durante el año 1914 se ejecutaron excavaciones arqueológicas
donde se descubrieron los cimientos de una torre en esta zona, y se pensó que era una de las torres para guardar el acueducto de Siloé. Este era un canal que construyó el rey Ezequías y conducía aguas a la piscina de Siloé. En el plan de Dios hay horas señaladas. Era una creencia popular que enseñaban los mismos rabinos, que todo padecimiento físico, moral, era castigo al pecador, y la respuesta de Cristo hace suponer que la pregunta venía con esta mentalidad ambiental. Pero les dice que eso no es verdad, que su muerte no significa culpa, sino planes de Dios. No por morir estos eran más culpables que los demás galileos o gentes de Jerusalén, pero les hace una gran advertencia. En el plan de Dios hay horas señaladas para el ejercicio de castigo o desgracias colectivas. Por eso, si no hacen penitencia, galileos y jerosolimitanos, todos perecerán de la misma manera que estos casos que les contaron. La palabra penitencia como conversión. Hoy día, esta palabra penitencia suena un poco improcedente, como si estuviera desubicada en el tiempo y fuese de otra época. Tal vez sea así porque el mundo dedica muchos esfuerzos para evitar el sufrimiento. Pero debemos interpretar la palabra penitencia como conversión, ya que estamos viviendo hasta la segunda venida de Cristo, la parusía, un tiempo de conversión por nuestras faltas, y así gozar también de un periodo de misericordia, que es algo que nos regala el Señor. Si hacemos un cambio de actitud de vida, de pecadores, algo que podemos hacer haciendo el bien, si ustedes no se arrepienten. Básico es arrepentirse, y así lo manifiesta Jesús al decir ciertamente que no, que si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Si hemos pecado, primordialmente es entonces la penitencia y la conversión para gozar de la vida eterna. Una higuera infructuosa. En la segunda parte el Señor nos hace un anuncio explicado como una parábola. Una higuera infructuosa que sistemáticamente no daba fruto. La higuera simboliza a Israel, e incluso al que no da fruto se la pensó cortar pronto, pero aún hubo paciencia y se la cultivó con esmero por otro año, mas no dio fruto y hubo que cortarla. Así se trató a Israel, cultivándole repetidamente con avisos y profetas, luego el Bautista y por último Cristo con su obra de enseñanza y milagros. Pero Israel, los dirigentes no le reconocieron por Mesías, solo fructificó la muerte del Mesías. Y sucedió que los israelitas perecieron en la destrucción de Jerusalén, catástrofe del año 70. Dice la parábola: dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Volvemos entonces a interpretar que los frutos de este tiempo de conversión es el arrepentimiento apremiado por la misericordia de Dios. Esto se hace patente en el relato cuando el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Vemos que Dios tiene derecho a exigirnos frutos de santidad y buenas obras. Lo triste es que cuando viene por ellos no los encuentra.
El Señor espera de nuestra parte obras de santidad. Si Dios nos da la gracia, esta la debemos corresponder. El Señor espera de nuestra parte obras de santidad, tareas de perfección, y en cualquier minuto viene a buscar si hemos dado frutos. Debemos vivir en el santo temor de Dios, el temor de no rendir lo que Dios espera de nosotros.